Cuando Alonso de Lugo conquistó el menceyato de Daute, había en él una población desigualmente repartida en función a la calidad y cantidad de sus pastos, siendo las zonas costeras las que mejor características tenían y por lo tanto las que mejor calidad de vida proporcionaban. Junto al conquistador llegaron multitud de personas de origen genovés, castellano, catalán, extremeño, gallego, asturiano y especialmente portugueses, a los que habría que unir los habitantes procedentes de otras islas. Toda esta pluralidad de gente formaron las bases de la población de la zona. A partir de 1502, la población crece rápidamente en la zona, dada la importancia que adquiere el puerto de Garachico, siendo Portugal el origen de la mayor parte de la población, lo que nos ha llegado a nuestros días por los apellidos como Évora, Aguilar, Borges, Lordelo, Báez, Acevedo, Llanes, Martínez, Méndez, Vargas, Piris y demás. Es así como se comienza a formar una sociedad estamental, en un extremo un grupo de privilegiados constituido por la nobleza y el clero, y en el otro un grupo no privilegiado constituido por los que económicamente sostenían la zona, banqueros, mercaderes, marinos, artesanos y humildes campesinos. El primer núcleo poblacional tendremos que situarlo en la hacienda de Daute, formado principalmente por Gonzalo Llanes de Daute, su familia, esclavos y la masa de trabajadores que la hacienda necesitaba. Más tarde, parte de estos trabajadores formarían lo que hoy es zona urbana del municipio silense. Esta floreciente población tiene como economía principal la agricultura, siendo la caña de azúcar el principal cultivo. La elaboración del azúcar es la primera industria de la zona, pero no la única, ya que la producción de seda, la corambre, la confección de cuerdas, de telas y la elaboración y posterior recolección de la sal a la orilla del mar también estuvieron presentes. La elaboración de la cal empezaba a florecer como industria destinada a la construcción de viviendas, edificios religiosos, embalses de agua y atarjeas para conducirla. Podemos decir de este lugar que siempre ha sido un lugar eminentemente agrícola y ganadero. Es decir, la agricultura y la ganadería es lo que ha predominado en estos pueblos. Si accedemos a la tazmia que en 1552 confeccionó el Cabildo y que es dato ineludible para estudiar la población de Daute, se observará que los 206 habitantes de Los Hilos se hallan separados. De una parte, los 137 que viven en el pueblo, en la tierra del trigo 81 y el heredamiento de Daute con 64. Al inicio del siglo XVII, una epidemia de peste bubónica azotó toda la comarca. Por esta época, los barcos Sansón y Unicornio desembarcaban su tripulación en el puerto de Garachico, trayendo consigo la enfermedad y el consiguiente contagio a la población. Pero curiosamente no afectó de manera especial a Los Hilos, que consigue doblar su población. La figura del estudiante aparece por primera vez precisamente en uno de los tripulantes del Sansón. Lázaro Martín está registrado como estudiante e hijo de Miguel Pérez de Los Hilos. El obispo de la Cámara y Murga, en sus sinodales de 1626, contabiliza alrededor de 200 vecinos, lo que, traducido a habitantes, significa una cantidad que oscila entre los 900 y los 1000, que casi 50 años más tarde son 1136, en tiempos de la visita pastoral del obispo García Jiménez, efectuada en 1676. La agricultura seguía siendo el sector económico por excelencia, teniendo a la caña de azúcar y la vid como principales cultivos, aunque los cereales comenzaban a tener su importancia en la zona, lo que motivó la creación de la alhóndiga a finales del siglo XVI, que se consolidó durante el siglo XVII como institución central de los productos agrícolas de la zona.
En el siglo XVIII, en los datos de Aranda, Matos y Hoyo, Viera y Clavijo y Floridablanca se denota un ligero descenso, dándonos datos que giran alrededor de los 960 habitantes, tendencia que ya se había notado desde finales del siglo XVII, según don Leopoldo de la Rosa, debido probablemente a la fuerte corriente de emigración hacia América impulsada por la crisis vinícola del momento. La migración ha sido siempre a lo largo de la historia uno de los rasgos característicos de los silos, en general de la comarca de Daute. Aunque realmente para hablar ya de migración significativa hay que remitirnos al último tercio del siglo XVII, cuando la crisis del viñedo, particularmente del vidueño, que era el mayor cultivo de la comarca, pues hizo que muchas familias de los silos emigraran hacia el Nuevo Mundo, sobre todo a Cuba y a Venezuela. En especial a esta última, donde en el siglo XVIII los silenses van a jugar un significativo papel en el desarrollo de cultivos como el cacao, o en la ganadería, o en el desarrollo urbano de ciudades como Caracas. En este siglo XVIII, Los Silos seguía siendo un pueblo eminentemente agrícola, aunque los artesanos tenían su presencia entre la sociedad. La cría de los gusanos de seda y la elaboración de la sal mediante el desecado del agua de mar tenía mucha importancia como complemento a la economía agrícola. Es de resaltar que vuelve a aparecer la figura del estudiante entre la población, lo que nos puede indicar las inquietudes de los silenses por curtir su intelecto. Los esclavos, a finales de este siglo XVIII, seguían estando presentes, aunque en menor número, ya que no eran más que 4 los existentes. En el siglo XIX, la población se estabiliza entre los 1000 y 1300 habitantes, según la información de Pascual Madoz y Leopoldo de la Rosa, respectivamente. La emigración vuelve a jugar un papel importante entre la población. Probablemente sea el factor que explique el mayor número de mujeres entre la población por estas fechas. En el siglo XIX, la crisis del viñedo, primero definitiva, a partir de 1815, agudizó la migración particularmente al mundo de Cuba. Pero en la segunda mitad del siglo XIX y particularmente a partir de 1875 hay una emigración masiva a raíz de la crisis de la cochinilla hacia particularmente Venezuela, donde las huellas de la comarca en aquellos momentos fueron muy significativas. Las principales actividades seguían siendo las tareas del campo y la ganadería, además de la explotación de montes y aguas, gracias a los 9 nacientes de propiedad privada que existían en la zona. A finales del siglo, la elaboración de la cal toma un nuevo impulso, gracias a la construcción de tanques, atarjeas, canales, aunque esta economía no necesitaba de mucha mano de obra, por lo que no se podría considerar como alternativa a la agricultura, sino más bien como complemento de esta actividad. Durante el siglo XX, el problema de la falta de puestos de trabajo marcó la evolución demográfica de los silenses, por lo que la emigración ha sido durante mucho tiempo el principal elemento regulador de la demografía. Aquí obligaba la necesidad porque entonces la cosa estaba mal apretada y todo el mundo pues para Venezuela. Y luego como algunos mandaban una perra, pues ese era el entusiasmo de todos. Y yo pues claro, me entusiasmé también, marché a los 27 años. Pues mi padre había muerto ya, pero mi madre pues no, me pareció bien. Después ella fue más tarde también con mi hermana. Y entonces fue ella también, estuvo unos años allá. Y luego vino, que aquí fue donde murió después de venir de Venezuela. Y así que, claro, nunca me pesó el viejito de Venezuela.
Sin embargo, este siglo se caracteriza por ser la época de mayor crecimiento demográfico de la zona, pasando, según los datos de Cipriano de Arribas, de los 1.408 habitantes de 1905 a los 4.404 de mitad de siglo, y los 5.426 en el año 2000, ambos datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura y Pesca. La agricultura, con un plátano en auge durante el primer tercio del siglo, da cabida a muchos puestos de trabajo, lo que permite un rápido crecimiento poblacional en el núcleo urbano de Los Silos. Con la Guerra Civil Española, la población emigra en busca de mejores condiciones de vida, siendo los países latinoamericanos como Cuba y Venezuela los destinos preferidos. Estaba mal la cosa, o sea que yo los crié comprándole el arroz y el azúcar, el trapelo que hacía muchas veces antes por eso, y yo se lo compraba para mi hijo, porque para nosotros nada. Aquí se pasó mucho, y entonces él quería irse y no sé quién los entusiasmó hasta que se fue, y me mandaba alguna perra que era con Carmelo Villa en paz descanse, que estaba dedicada a la bolsa negra esa que le decía, y después Carmelo en paz descanse me daba a mí lo que le pertenecía, negociaba él y después me daba a mí el dinero. Este parón en el crecimiento de mediados del siglo XX es revitalizado con una nueva etapa de bonanza agrícola, otra vez empujada por el plátano. Se podía mirar desde las partes altas y ver que esto era un mar de platanera y charcas de agua que se habían levantado para regar estas plataneras. Y miramos hacia el sur, vemos el monte del Agua y Paso, y de ahí se traía muchísimas hojas secas, hojarasca o hojilla, para hacerle cama a los animales de las gañanías, que un día para otro, todas las mañanas se les sacaba el estiércol, y daba una cantidad de estiércol enorme que iba a parar a esas plataneras que he dicho antes. Pero con la llegada del último tercio del siglo llega la explosión turística. El sector servicios proporciona mejores ingresos que la agricultura y comienza de nuevo la emigración a hacerse inevitable. Abandonados los terrenos, la juventud buscó acomodo en la hostelería portuense, quien acaparó una gran masa de trabajadores. Luego fue las zonas turísticas del sur. Esta incidencia negativa se notó especialmente en barrios como Erjos y Tierra del Trigo, mientras que en la zona urbana ha logrado mantenerse. Actualmente tiene un crecimiento vegetativo deficitario, con una alta tasa de envejecimiento y una escasa incidencia de flujos llegados desde otros municipios. El aporte que le supone la inmigración extranjera, constituida en su mayoría por grupos de alemanes, británicos y venezolanos, y los esfuerzos de las administraciones públicas para incentivar y potenciar puestos de trabajo en la zona, le permite mantener una dinámica demográfica creciente, entrando en el siglo XXI con 5.500 habitantes. Los habitantes de Aregume se han caracterizado por crecer y formarse en un entorno agrícola, alejados de los grandes núcleos urbanos. El hambre y las epidemias han sido una constante a lo largo de los siglos. Nunca lo han tenido fácil, y eso les ha permitido adquirir valores que marcan su manera de ser. Una gente afable, hospitalaria con los visitantes y muy cordiales, especialmente durante las tradicionales fiestas locales. De resaltar es su tenacidad y coraje ante los retos que a lo largo de la historia han tenido que ir sorteando.
La migración silense va a dejar una huella muy importante y hay una serie de familias y de personajes que van a destacar poderosamente en esta nueva sociedad. En el caso de San Felipe Yaracuy, que se va a convertir en uno de los grandes santos cacaoteros de Venezuela, una familia, la familia Matos Montañés, que había jugado ya un papel importante en la guerra de sucesión española, va a destacar como alcalde de San Felipe Yaracuy, en el caso de Bernardo Matos Montañés, y van también a significarse en la oposición frente al monopolio de la compañía guipuzcoana, que va a intentar en su provecho y beneficio controlar ese enorme recurso económico venezolano como es el cacao. En estas, digamos, actividades de tipo mercantil van a destacar también otros importantes silenses, entre ellos Miguel Casañas Álvarez, que fue dueño de buques del comercio de cacao entre Veracruz, en México, y La Guaira, y que donó importantes piezas de orfebrería de origen venezolano que hoy se conservan en la parroquia de Los Silos. Y junto con él un significado comerciante, uno de los más importantes y ricos comerciantes y hacendados de la Venezuela de finales del siglo XVIII, como es el silense Domingo Alejandro Pérez, personaje que llegó a poseer más de 24 tiendas de comercio, de mercería, y que además urbanizó uno de los barrios más significativos en la expansión caraqueña de aquellos años, como es el barrio San Juan, y concretamente la Plaza de Capuchinos, que todavía hoy se conserva en la populosa capital venezolana. Siempre han tenido muy presente que la cultura y la educación era la mejor vía para acceder a una mejor calidad de vida y a un mejor desarrollo personal, lo que se ha plasmado en el día a día del pueblo. Desde principios del siglo XX se tiene conocimiento de fiestas relacionadas con el arte. La biblioteca pública ha sido lugar de peregrinación diaria de los silenses, unas veces en busca de respuestas y otras para sumergirse en la lectura de algún libro. La música ha estado muy presente desde el siglo XIX con la banda municipal, las corales, los grupos folclóricos y las orquestas. Desde 1998, el Festival Internacional del Cuento es el referente del mes de diciembre de toda Canarias. Los Silos, un lugar donde las plazas públicas son uno de los ejes de las relaciones humanas, donde la gente conversa sentada en los bancos, tomando un café o paseando en grupo a cualquier hora del día. El municipio está lleno de lugares encantadores donde hablar o reunirse con los amigos, con los familiares o incluso con visitantes esporádicos. Se convierten en una práctica muy apreciada por los silenses. Con la integración en la Unión Europea y la llegada de inmigrantes de Latinoamérica, la población silense se ha ido pluralizando y ganando nuevos valores culturales, sin olvidar y manteniendo un especial carácter adquirido y moldeado a lo largo de los siglos. La sociedad silense afronta el reto del siglo XXI con ilusión ante la posibilidad de la llegada de nuevas culturas que enriquezcan sus valores y ante las nuevas expectativas del llamado turismo rural, donde los silenses le dan un valor añadido con su cultura y tradición.